Bueno, arrancamos capítulo 2 de Jeremías, que como título ya empieza medio fuerte, Jehová y la apostasía de Israel. Versículo 1, ya el Señor le empieza a hablar a Jeremías palabras que le tiene que decir al pueblo. Y le dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Acá como que Dios está haciendo una mirada para atrás de cuando el pueblo salió por el desierto y fue librado de la esclavitud. ¿Vieron que dice, me he acordado de la fidelidad de tu juventud? Si nos ponemos a pensar, siempre hubo algo que el pueblo no era tan fiel al Señor. Pero ¿qué pasa? En ese momento el pueblo confiaba mucho más en Dios que ahora. Ahora se habían completamente olvidado del Señor. En ese momento por lo menos se dejaban guiar por Moisés, que era el que les decía avancemos o paremos, pero ahora ya estaban haciendo oídos sordos a toda palabra de Dios. Y el Señor es como que dice, me acuerdo cuando eras fiel, me acuerdo cuando estabas en pos de mí, cuando estabas en el primer amor, cuando dabas las primicias de tus frutos, y cuando los enemigos que venían contra ti, yo me encargaba de ellos. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan que ahora todos los enemigos que están viniendo era porque el Señor había permitido eso para enseñarles y mostrarles todo lo malo que ellos estaban haciendo? Versículo 4, y ahí empieza como unas preguntas que el Señor les hace a este pueblo. Dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, en una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó ningún hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Acá es como que el Señor está diciendo, ¿qué encontraron de malo en mí que me cambiaron? ¿Qué les hice de mal? ¿Qué les hice de mal a sus padres? ¿O qué clase, en qué fallé para que ustedes cambiaran así de Dios? Como vieron que en una parte dice, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Es como que en otras versiones dice, persiguieron un fantasma vacío y ustedes se volvieron vacíos. O persiguieron ilusiones y se volvieron personas ilusorias, como siguiendo cosas de su propia mente y su propia imaginación, en lo cual el Señor nunca les mandó y el Señor no estaba en eso. Y bueno, también la tierra en la que Dios los había introducido, ellos, que era una tierra que tenía que ser santa y dedicada al Señor, se encargaron de contaminarse y también contaminar a todos sus hermanos también. Ahora vamos con el versículo 8 y acá también entran en este capítulo personas importantes. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Vemos acá los líderes que, por ejemplo, si el pueblo está mal, o sea, si la iglesia está mal, se supone que el líder tiene que decir, no, vamos a volver, vamos a hacer las cosas bien, pero no. Los sacerdotes nunca se pusieron a pensar, ¿dónde está el Señor en esto que está pasando? Dice también, los que tenían la ley, los que supuestamente me conocían, no hicieron nada. Dice, no me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí. Es como la gente que tenía la teoría y que podían ayudar, se quedaron solamente con eso y con su conocimiento teórico y no vivían en pos de lo que supuestamente conocían. Y tampoco, como decía Romy, no ayudaban. Vieron que Dios le dijo a Jeremías que si no se ponía firme, también iba a venir contra él. Bueno, en este caso estos también, sacerdotes y pastores y líderes, no ayudaron al pueblo a volverse al camino, es más, empeoraron la situación. Y además dice que también, junto en esa época con él, con todos esos sacerdotes, también había falsos profetas, sí, diciéndole al pueblo que iba a pasar, que iba a hacer todo, que iba a estar todo bien. Y por eso decía que el Señor estaba en contra, no sé en contra del pueblo, pero sí por ese castigo, porque estaban confiando en la palabra de los falsos profetas.
Y no estaban confiando plenamente en el Señor, y por eso también esas palabras de Dios. Sí. Bueno, continuamos con versículo 9, dice, por tanto contendré aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Sedad, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Acá cuando vieron que nombra estos dos lugares, es como que quiere decir, miren a lo lejos. Quitim está al oeste y Sedar está al este, es como miren del oeste al este, o sea, miren todo el panorama. Y fíjense si en alguna de esas ciudades hay algún dios que hizo algo tan maravilloso como lo hice yo. Como dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Es como decir, ni siquiera los pueblos paganos, vieron que tiene Dios para todo, para el trabajo, para la fertilidad. Ni siquiera esos pueblos paganos cambian sus dioses cuando supuestamente no les funciona. Y ustedes, que son mis hijos, son el pueblo de Dios, me han cambiado su gloria por cosas que no aprovechan. Y en esto hicieron mucho peor que los pueblos paganos. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es decir, cambiaron el suministro divino del Señor para ellos ponerse a trabajar en pos de algo que se iba a desperdiciar, no servía, no respondía. Siempre hablando de la idolatría y de la infidelidad del pueblo para con el Señor. El Señor es esa fuente que gratuitamente, sin que ellos se esforzaran, le daba. Pero ellos trocaron, como dice, su gloria por cosas que no aprovechan. Versículo 14 dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. Acá como que el Señor les pregunta, yo lo creé para que ustedes fueran esclavos. O sea, esta tiene que ser su realidad. ¿Por qué están en esta situación? Y vieron que nombra a Memphis y Tafnes, son dos ciudades egipcias. Y ya nos está dando una pista de lo que está pasando. También el pueblo estaba confiando en esa época en la que se estaba apoyando en Egipto, pensando que su ayuda podía venir de ahí. Pero dice, aún ellos te quebrantaron la coronilla, es decir, ellos también te van a fallar. Versículo 17. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Es como, esto no te está pasando todo esto porque el Señor te estaba guiando y no los quisiste escuchar y fuiste desobediente. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Vemos cómo acá nombra a Egipto y también nombra a Siria, o sea, estos dos lugares en donde el pueblo en un momento se apoyó y en este momento estaban confiando en eso. Y como dice ahora el versículo 20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Ahora empieza como un mensaje un poquito más fuerte todavía para este pueblo. Vieron que dice que muchas veces también se lo compara con una ramera o situaciones así como comparando con la prostitución. Bien, si bien es algo que es simbólico, también es un poco literal, porque muchos de los cultos que se ofrecían y muchos de los rituales eran cultos sexuales, que también como que se coronaban con la prostitución de hombres y mujeres. Entonces también la palabra cobra un poco más de sentido cuando dice, con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Versículo 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella.
¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? No sé si se acuerdan, hace unas clases atrás hablamos en Isaías que el Señor era como que una parábola de la vid. Él dijo, yo la planté, la preparé, la regaba, y cuando volví a ver los frutos, vi que estaba toda desolada y habían cosas silvestres que yo no había plantado. Es como parecido a eso, el Señor está hablando en este caso. ¿Cómo se volvieron sarmientos extraños? ¿Dónde está lo que yo planté? Como decía, planté vid escogida y verdadera. ¿Dónde está eso que yo planté? Versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Acá lejía quiere decir como lavandina, más o menos. Y vieron que habíamos leído anteriormente que decía que aunque tu pecado fuera rojo como el carmesí, yo lo haré limpio como la lana, ¿se acuerdan? Pero la diferencia entre ese capítulo y este es que este pueblo no reconoce nada. En ese capítulo anterior, en Isaías, el Señor le decía, vení y vamos a estar a cuentas. Estén a cuentas conmigo y tu pecado va a ser transformado. Pero acá, cuando se persiste en algo que no se reconoce, el Señor dice, aunque te laves y te intentes limpiar, la mancha de tu pecado va a permanecer. Versículo 23 dice, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca estuve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montes acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Acá es como que el Señor le dice, ¿cómo pueden ser tan caraduras? O sea, vieron que dice, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? ¿Cómo pueden ser tan caraduras de decir que no están adorando a los Baales cuando yo lo estoy viendo? Y vieron que la compara, o sea, compara el pueblo de Israel con el asna montés. Lo que tiene este animal es que cuando está en celo es desenfrenada, es sin control. Y la hembra busca al macho hasta encontrarlo. Es como se desespere. Cuando siente el olfato de que hay un macho cerca, se acerca y va rápido. Es como que en este caso la hembra busca al macho. Y de esta misma manera es como que el pueblo de Israel buscaba el pecado y buscaba desviarse de lo que el Señor les decía. Y versículo 25 dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Acá cuando el Señor le dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta, estas dos cosas eran como marcas de personas que habían sido esclavizadas. Es como, tené cuidado, mira que te puede pasar esto. Y ellos dijeron, no hay remedio de ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Versículo 26 al 28 dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Vieron que acá dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra. Cuando dice leño se refiere a la diosa Acera. Y cuando dice piedra se refiere a Baal. Es como que ellos, como dice, dijiste a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Es como que ellos parecía que reconocen que la vida que tienen se la han dado estos dos dioses. Y cuando están en tiempo de calamidad, ahí se acuerdan de Dios y dice, levántate y líbranos. Pero acá el Señor le responde, versículo 28, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántanse ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Jehová, oh Judá, fueron tus dioses. Es decir, no tenían solamente a estos dos, sino que tenían una cantidad de dioses tal cual el número de sus ciudades. Versículo 29, que es una frase muy graciosa que también nuestros padres la hemos escuchado de es porfiado, es porfiado. Bueno, el pueblo de Israel es porfiado y el Señor le pregunta, ¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Es decir, ¿por qué son tan caprichosos? ¿Por qué son tan tercos? En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección.
Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Acá como veníamos hablando, las advertencias y las palabras de tener cuidado, va a pasar esto, han venido, pero el pueblo, en vez de escuchar, y también como vamos a ver en todo el libro de Jeremías, devoraron a los profetas, es decir, no lo querían escuchar y no rechazaban toda clase de corrección y de advertencia del Señor de lo que iba a pasar. Versículo 31 dice: Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Acá es como que el Señor dice, pero tan malo les parece que soy. ¿Yo acaso los he rodeado de oscuridad o he hecho que vivan cosas feas, malas? ¿He sido un desierto para ustedes? ¿Por qué es como que el pueblo decía, ya me alejé del Señor, estoy libre, puedo hacer lo que yo quiera? Y también, algo que también nos ha pasado cuando nos descarriamos del camino, o también hemos escuchado, listo, no voy más a la iglesia, soy libre, como teniendo a Dios como la religión, como algo que, bueno, listo, soy libre. Pero sabemos que no hay nada de libertad en todo eso. Y el pueblo pensaba de esta manera: somos libres, nunca más vendremos a ti, le decían al Señor, sin entender de que los que más necesitaban del Señor eran ellos. Y el Señor le dice y le sigue preguntando: ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Continúa el versículo 34, también hablando el Señor, y dice: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. ¿A qué se refiere acá cuando el pueblo vieron que también se decía que ofrecían sacrificios a Moloch y a ese dios se le entregaba a niños inocentes? Bueno, en parte se puede tratar de eso, y también en parte de el pueblo que afligía a sus esclavos, a sus trabajadores, y ellos decían, soy inocente. Y el Señor dice: he aquí entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Versículo 36. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. En otras versiones quieren decir, estás primero acá, después allá, después primero acá de vuelta, saltando de un lado a otro buscando un aliado. De esa manera te encontrás. Y el Señor les dice, también vas a avergonzarte de Egipto como lo hizo Asiria. Y ya vamos terminando con el versículo 37, que dice: también de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Acá vemos al pueblo que ya había confiado en Asiria, le había salido mal, ahora están confiando en Egipto, y el Señor le dice, también de ese lugar vas a salir igual que antes, con las manos en la cabeza como diciendo, ¿qué hice? Porque el Señor los ha desechado y la ayuda de ellos no sirve. Así que bueno, terminamos el capítulo 2, en donde vemos a este pueblo que no quería escuchar y que pensaban que los ídolos seguían en esa postura, adorando a ídolos y ignorando la ayuda del Señor.